Ya bueno. Eh, este laboratorio es sobre triaxial, el triaxial drenado, CID, y como ustedes vieron en clase, bueno, el profe en clases les explicó básicamente todo el funcionamiento del ensayo. Así que yo lo robé acá la diapositiva, y básicamente lo que ustedes tienen es una probeta con suelo, con material. Alrededor ustedes tienen la cámara. Acá tienen, al lado izquierdo, tienen una válvula que controla el ingreso de agua hacia la cámara. Del lado derecho tienen una válvula que controla el ingreso de agua y gas a la probeta. Y en la parte superior ustedes tienen un pistón que ejerce una fuerza sobre esta probeta. Entonces, bueno, los pasos de la confección de la probeta son los que salen al lado. En el caso de este laboratorio se trabaja con una probeta remoldeada. Eso quiere decir que ustedes arman la probeta con el material disgregado, después se monta la probeta en el pedestal, se cierra la cámara, esta cámara de acá se cierra, vemos tiene como material de acrílico, y se llena con agua, ¿cierto? Después ustedes tienen que hacer pasar CO2 hacia el interior de la probeta con suelo, esto para eliminar todo el aire en su interior, o sea, ustedes reemplazan todo el aire por CO2 y después ustedes saturan la muestra, ¿cierto? Entonces, todo el CO2, todos los vacíos van a ser rellenados con agua. Eh, Luego, ustedes aplican un confinamiento, ejercen una cierta presión al agua que está alrededor de la probeta, y cuando ya tienen toda la probeta con el confinamiento, van aplicando una fuerza vertical que va aumentando, el desviador, ¿cierto? Y ustedes lo que van a obtener va a ser el volumen, el cambio volumétrico, y bueno, ellos van a medir las deformaciones y la carga. Bueno, eso lo explicó el profesor para que, como antecedente, pero básicamente esta es una planilla tipo de las que ustedes van a obtener, que les voy a pasar. En la parte superior acá son las mediciones del diámetro de la probeta, ¿cierto? DS corresponde al diámetro superior, DM al diámetro medio y DI al diámetro inferior. HM corresponde a la altura inicial de la probeta. Y el peso, bueno, es el peso de la muestra. Esta es la humedad inicial y la gravedad específica acá. La sección de saturación. Esta información es para que la tengan, no la van a ocupar en el trabajo. Pero básicamente el sigma 3 que ven acá es la presión inicial la presión inicial del agua que rodea la probeta. Después ustedes le ingresan una contrapresión a la probeta para poder saturar la muestra, ¿cierto? De 2. Y para lograr el 1 kilogramo fuerza, van a tener que aumentar el confinamiento a un valor de 3. Porque el profe les comentó en clase que el confinamiento efectivo va a ser igual al sigma 3 que rodea la probeta menos la contrapresión. Entonces, ustedes, por ejemplo, en este caso quieren un confinamiento efectivo de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, para lograr eso, tienen que aumentar la fuerza 3, y como saben que la contrapresión es de 2, van a tener un confinamiento efectivo de 1. Básicamente para eso es esta información. Bueno, esta es la presión de poro al interior de la probeta, y con esta información ustedes van a poder obtener el parámetro P,
que les dice que básicamente que ustedes pueden realizar el ensayo siempre y cuando B sea superior al 95%. Bueno, esto es información que se les da, no tienen que trabajar con eso. Y bueno, acá tenemos la parte de consolidación, ¿cierto? Porque ustedes al principio tienen la probeta y le van a aplicar solamente la presión, el confinamiento efectivo, ¿cierto? Solamente el confinamiento que le entrega el agua. Y debido a esta presión, la probeta se va a empezar a aprietar un poquito, ¿cierto? Y ustedes tienen que medir la variación de volumen de ese proceso cuando se va apretando. Y esta es la información que obtienen de eso, ¿cierto? Este volumen que sale acá es un volumen de una pipeta y lo que va mostrando es la variación de volumen de la muestra. Porque para medir el volumen de la muestra, la variación de volumen, se va liberando agua. Si tienen dudas, pregúntenme nomás, por si acaso. Entonces, ustedes aplican el sigma 3 alrededor de la probeta y va a ir saliendo agua. Y esa variación de agua, esa salida de agua, es la variación de volumen total de la probeta. Entonces, básicamente aquí lo que les importa es este delta, que es la variación entre el volumen inicial y el volumen final de salida. Y este delta lo que les indica es que salió 1,8 centímetros cúbicos de agua de la probeta, ¿cierto? Entonces, entre la probeta inicial que ustedes armaron y la probeta post consolidación, va a haber una diferencia de 1,8 centímetros cúbicos. Cuando ya ocurre el proceso de consolidación, ustedes van a aplicar la carga vertical. Esta carga vertical se realiza de formación controlada. O sea, ustedes controlan la deformación y asociada a esa deformación hay una cierta carga que se está aplicando a la probeta. Y también, a medida que ustedes van apretando la probeta, se va a ir liberando agua. Y esa agua va a indicar la variación de volumen que va a ir sufriendo la probeta. No sé si tienen dudas hasta ahora, para que me consulten. Estos son los datos que les vamos a entregar. ¿Nadie tiene dudas? Una consulta. Se percola CO2 a través de Sí, la probeta para desplazar oxígeno. sí. ¿Y ese con él se mide el volumen o después el agua es el que desplaza el CO2 que es el que nos permite Sí, porque tomar? ustedes van a armar la probeta. Bueno, el paso para armar la probeta sale en la guía que les subí. Ustedes arman la probeta y en su interior va a tener aire, ¿cierto? Entonces, para ustedes asegurar después que van a poder saturar completamente la muestra, pasan CO2 primero. Y luego, cuando ya tienen toda la muestra con CO2, lo reemplazan por agua. Entonces, así se aseguran de que toda la muestra va a estar saturada. Y como van a tener toda la muestra saturada, el agua que va a ir saliendo va a indicar la variación de volumen que va a sufrir la probeta. Básicamente para eso es. Para que no exista aire en el interior. ¿Hasta ahora todo bien? No sé si tienen dudas. Yo tengo una pregunta. Ya. Al final, el confinamiento efectivo es el sigma prima 3. Sí, el sigma prima, Ya, gracias. que es la diferencia entre el sigma 3 y el BP. Pero eso es con el que se va a trabajar. Ese es el que importa. Ya.
Y esto es a lo que ustedes deberían llegar luego al procesamiento de datos. Sé que son muchas cosas, así que vamos a ir por partes. Primero, respecto a las características de la probeta. Este es el volumen inicial que va a tener la probeta. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es obtener un promedio primero de los diámetros. Y acá todos los diámetros son iguales. Y ustedes también conocen la altura. Entonces, conociendo el diámetro, pueden sacar el área. Y el área por la altura le da el volumen inicial. ¿Cierto? Ustedes también tienen que sacar el volumen de sólidos. Y para eso tienen esta fórmula acá. Si necesitan que haga zoom, me dicen por favor. Ustedes tienen el peso del suelo, que está acá. Tienen la gravedad específica, acá. Y ustedes también conocen la densidad del agua. Así que pueden obtener el volumen de sólido. Además, post consolidación, ustedes van a obtener un nuevo volumen, ¿cierto? Porque como ustedes van a hacer pasar la presión de cámara, esta va a ir apretando la probeta al principio, en la parte de acá, ¿cierto? Y va a sufrir una variación de volumen. Entonces, ustedes van a obtener un nuevo volumen consolidado, y ese va a ser básicamente el volumen inicial menos la variación de volumen que les mencioné anteriormente. ¿Cierto? Bueno, acá es menos la variación de volumen. Es que acá este debería haber sido el 1.8. Pero básicamente tienen que restar el volumen inicial, ¿cierto? Menos en este caso el 1.8, que es la diferencia entre los dos, entre ese y el otro. No sé si se entendió. Después, la altura, porque no es cierto que esta muestra va a sufrir una variación de volumen y por lo tanto también va a sufrir una variación de altura post consolidación. Esa variación de altura va a estar dada por esta ecuación, ¿cierto? O sea, la guía. Y también asociada a eso van a tener una variación en el área de la probeta. Y para obtener esta nueva área, es básicamente conocen el volumen, conocen la altura y obtienen el área. Y después para obtener el diámetro, lo sacan a partir del área. ¿Se entendió hasta ahí todo? Es pura geometría ahí. Jugar con los volúmenes de... Si tienen dudas, díganme para volver a algún punto, si no avanzo. Pero esto tiene que ver básicamente con las características de la probeta. Esta es la característica inicial y esto es post consolidación. Ya. Entonces, bueno, definidas las características de la probeta, vamos a lo que tiene que ver con el ensayo en sí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es esta deformación, transformarla a centímetros. Y no sé si se acuerdan del laboratorio pasado, que teníamos que calibrar estas mediciones. Bueno, acá es lo mismo. Tienen que multiplicarlo por esta calibración de acá, 0,01, para pasarlo a milímetros. Y para pasarlo a centímetros, bueno, lo multiplican por 0,001. Y así van a tener la deformación, esta misma deformación acá, pero transformada a centímetros. ¿Cierto? Luego la carga también la tienen que calibrar y es igual al laboratorio pasado. ¿Cierto? Es esta carga por este valor de calibración. Bueno, acá no tienen una lectura, una constante,
Así que solamente la multiplicación de la carga por la calibración. Y van a obtener un valor de carga en kilogramos fuerza. ¿Cierto? Después ustedes tienen que corregir la carga para que parta en 0 cuando la deformación es 0. Y lo único que tienen que hacer es restar esta carga inicial de acá a todos los valores. Como ven, ¿cierto? Acá sería el 3,56 menos el 1,53 y les va a dar el 2,036. Y es lo mismo para todo. Como que desplazan esa carga para que partan 0. Después, Disculpa, ¿por qué se corrige? para que partan 0, no sé, se calibra de esa forma. Es solo desplazar la carga. Ok, gracias. Ya. Ya, la deformación axial, acá está definida, es básicamente una relación entre la deformación que va sufriendo la probeta con respecto a su altura. ¿Cierto? Pero la altura que tenemos que considerar es la altura post-consolidación. Entonces esa es la deformación que va a ir sufriendo, la deformación axial que va a ir sufriendo la probeta. Después acá tenemos la variación de volumen en agua, que es lo que se está expulsando de la probeta. La clase va a terminar en 10 minutos, así que después continuamos. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y después continuamos, por si acaso. Ya. Listo. Lo que tenemos acá en esta columna es la variación de volumen de agua que nos va a ir indicando a la vez la variación de volumen de la probeta, ¿cierto? Y básicamente es la diferencia entre el valor, por ejemplo, en la columna, en la fila 30, sería este volumen de acá menos el inicial. Y eso les va a ir indicando el volumen de agua que es expulsado cuando se le aplica esa cierta deformación. Y eso lo tienen que hacer para todos los valores de deformación. Luego, ustedes van a obtener una altura que se va a ir modificando a medida que, ¿no es cierto?, que ustedes van cargando el ensayo, la altura se va a ir modificando. Y esta altura corregida es nada más que la altura inicial, post-consolidación, menos la deformación que va a ir sufriendo. Entonces, esta altura corregida va a ir variando, va a ir disminuyendo en este caso, a medida que avanza el ensayo. Luego, el área va a ser el volumen consolidado menos el volumen de agua que va saliendo, ¿cierto? Todo eso dividido por la altura, y así van a obtener el área. Básicamente es el volumen que van a tener en ese momento dividido por la altura que van a tener en ese momento. Y eso para cada nivel de deformación. Y así van a obtener una altura y un área corregida. Con esa altura y área corregida van a poder obtener un volumen corregido para cada nivel de deformación, ¿cierto? Que va a ir cambiando a medida que le van aplicando más carga. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O necesito repetir algún punto?
Yo tengo una duda. Sí, dime. En la deformación, en la axial, Sí, este de dijiste acá. que se dividía por el H de consolidación, Sí. pero la fórmula dice H corregido. Como que, Ah, sí, sí. Bueno, aquí este corregido de acá es en realidad, bueno, un error de nomenclatura nomás. Debería ser de consolidación. entonces constante el H. Sí. Siempre el mismo. Ok. A ver, sí, sí. Ya. Bueno, la altura, el área, el volumen. Y después, vamos a sacar un poco. Van a tener que calcular el índice de vacíos a medida que avanza el ensayo. Entonces, ustedes saben que a esta fórmula de acá no la consideren por si acaso. Van a tener que calcular el índice de vacío. Como saben, el índice de vacío es el volumen de vacío partido por el volumen de sólido. Y el volumen de sólido, o sea, el volumen de vacío es el volumen total menos el volumen de sólido. El volumen de sólido lo conocen y el volumen total es el que tienen acá y que va a ir variando a medida que varía la deformación. ¿Cierto? Entonces, acá está la fórmula. Como ven, es el volumen como actual de la muestra menos el volumen de sólido, así que van a obtener el volumen de vacío, todo eso dividido por el volumen de sólido. Y así obtienen el índice de vacío. Y ese índice de vacío va a ir variando durante todo el ensayo. Después, ustedes van a obtener la variación del índice de vacío, ¿cierto? Y eso es con respecto al índice de vacío inicial, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener un índice de vacío inicial y como va a ir variando, ustedes van a obtener esa variación. Va a ser la diferencia entre el inicial y el de ese momento. ¿Se entiende? Es solo la diferencia. Bueno, bueno después tenemos sigma, la variación del sigma, del esfuerzo, que va a ser la carga dividida por el área, ¿cierto? Ese va a ser el esfuerzo que va a ir aumentando a lo largo del ensayo, el desviador. Y ese se mide básicamente con la carga que ustedes le van aplicando a lo largo del ensayo, dividido por el área que va a ir modificando, que va a ir siendo modificada a lo largo de todo el ensayo. Y así van a obtener el desviador a lo largo de todo el ensayo. Después, para obtener el valor de P, ocupan la fórmula que sale acá, ¿cierto? En clases también vieron que si trabajan esta expresión, van a obtener que P va a ser igual al confinamiento efectivo más el sigma, el delta sigma dividido en 3, que es lo mismo que esta expresión de acá, si la trabaja. Y luego, el Q va a ser la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, que es lo mismo que el delta sigma. Todo eso dividido en 2. No sé si tienen dudas hasta ahora. Creo que la clase va a pausarse. Aquí en 2 minutos. ¿Tienen dudas de esta hoja? ¿Se entiende hasta ahora todo?
acá es básicamente seguir lo que sale en la guía, ¿cierto? Si son ordenados, van a llegar bien el resultado. Después, ¿qué es lo que tienen que obtener? Estos son los gráficos que les piden, que son gráficos conocidos, ¿cierto? Como los que verán en corte directo. Acá, el primer gráfico, el de parte superior izquierda, corresponde al esfuerzo vertical versus deformación axial. Para obtener este gráfico, tienen que, en el eje X, graficar la deformación axial, es decir, esta columna, y en el eje Y, en el eje vertical, grafican el corte, es decir, esta columna. Y así van a obtener estas curvas. Este caso es para la densidad relativa de un 35%. Lo mismo tienen que hacer para una densidad relativa de 70%. El siguiente gráfico es la variación de índice de vacío versus la deformación axial. En el eje X, ustedes grafiquen la deformación axial, que está dada por esta columna. Y en el eje Y, grafican la variación del índice de vacío, que está dada por esta columna, ¿cierto? Y ustedes van a obtener curvas de este estilo para un caso contractivo. Lo mismo tienen que hacer para una densidad relativa de 70%.